Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7:35 de la mañana y continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Nos encontramos con el doctor Carlos Rentería, quien es secretario de afiliación del Partido del Trabajo. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Ceci, Manuel, feliz año. Feliz año a todos nuestros, los que nos decíamos en el radio, los que nos sintonizan, ¿no? Los que nos hacen favor de ver, y pues muchas felicidades y el mejor y el más próspero de los años, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y nos platicaba un poco acerca de lo que fue aprobado en los anexos del presupuesto de egresos para el Estado para este 2025. Si nos pudiera precisar qué es lo que halló en estos anexos y qué es importante que conozca la audiencia. Yo creo que lo más importante o rescatable de lo que aprobó la legislatura del Estado, digo ya para empezar a calentar motores en este año, porque lo que aprueba la legislatura en diciembre empieza a tener efecto en los queretanos en enero. ¿Y en dónde lo van a empezar a sentir los queretanos? Antes de pasar al presupuesto es primero en los ingresos, Ceci, Manuel. O sea, se autorizaron o se aprobaron ingresos en un tema tan sensible como el tema de las placas. El replacamiento sube, las licencias suben. En el caso del municipio de Querétaro, aunque lo niegue el presidente municipal en algunos casos, en muchos casos, el predial va a subir, el predial de los queretanos, y sube el traslado de dominio. Pues me parece que es una noticia de enero para los contribuyentes queretanos, cortesía del Partido Acción Nacional y de esta mayoría que se ha constituido en la legislatura del Estado. Y en materia de egresos, en materia de ingresos, hay un dato bien importante en lo que aprobó la legislatura del Estado en el último mes del año, en el sentido de que se informa en los estados financieros del gobierno del Estado que tan solo en el 2024 le sobraron al gobierno del Estado 4.500 millones de pesos, que en materia de contabilidad gubernamental le llamamos nosotros financiamiento neto o disponibilidades, que es un concepto contable, pero que no es otra cosa más que dinero en el 2024 que no se alcanza a ejercer, que se lleva al presupuesto 2025. Por eso el PT se pronunció en la legislatura del Estado en contra de aprobar esta medida en la ley de ingresos, porque son subejercicios de recurso propio, de recurso federal que llegó al Estado y que no se alcanzaron a gastar. Pues la audiencia preguntará, 4.500 millones de pesos pudiera parecer poco o mucho, pero por el otro lado se están discutiendo temas, por ejemplo, como el tema del Batán, Ceci, Manuel, que ya algunos de Acción Nacional empiezan a decir que es posible que se tenga que construir con capital privado. Y eso, fíjense cuando lo estamos advirtiendo, ¿no? El 2 de enero del 2025 vamos a empezar a escuchar la necesidad de que en Querétaro hace falta agua, y sí hace falta agua, pero vamos a empezar a escuchar a los aplaudidores de esta medida de que se tenga que privatizar. Cuando lo que nos dicen los números del gobierno es que hay dinero que sobra inclusive en el 2024, suficiente para pagar un proyecto como el Batán, que son 2.500 millones de pesos. Y la otra, que nos encontramos también en el tema de los ingresos, es que efectivamente el gobierno del Estado pide una deuda de 3.300 millones, Manuel Ceci, para el tema de infraestructura eléctrica, que después nos anunciaron durante el año que ya no se va a construir. Sin embargo, en lo que mandan a la legislatura, no informan si se va a pagar la deuda con el dinero que ya no se necesitó. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando en su hogar dice, voy a pedir dinero para construir algo en mi casa y al final no se construyó, pues entonces lo más lógico es terminar de pagar esa deuda. Entonces, me parece que eso es algo importante que no, por lo menos los diputados no tuvieron a la vista, porque ahora sí, ya hablando del término del presupuesto, se le ocultaron a los diputados 32 documentos diferentes que Acción Nacional lo pone en el presupuesto de egresos en los anexos. Digo, para que se den cuenta de qué magnitud fue el ocultamiento de la información, que el presupuesto de egresos regularmente tiene entre 400 y 500 páginas. Los papeles que tuvieron o las hojas que tuvieron los diputados a la vista no llegaban a 30. Tan se dieron cuenta que era un error, que publicaron un par o un día antes de la sesión en la página de la legislatura. Entonces tuvieron que publicar el presupuesto completo.
ya la fracción parlamentaria del PT advertía una estrategia que es muy obvia en este caso, que lo que se aprobó fueron pues lo que tuvo a la vista los diputados y lo que estaba en la Gaceta Legislativa, pero casi les aseguro que lo que va a salir publicado en la sombra de Arteaga es el presupuesto completo, lo cual pues relativamente advertía el PT en la legislatura que el gobierno del Estado lo hizo bien. O sea, la realidad es que el gobierno del Estado manda a la legislatura el presupuesto completo. Los que hacen este error legislativo es la Comisión de Planeación y Presupuesto de la legislatura. Me parece que se legisló mal y se legisló sobre algo que ya le había pasado a la legislatura. Ustedes recordarán la ley electoral, que fue declarada inconstitucional. Pues adivinen por qué fue declarada inconstitucional. Por este tipo de medidas. Que inclusive quedó como un pendiente en ese proceso legislativo y se aseguró que se iba a reformar y a corregir y se terminó quedando en el olvido. Pues mira, la Corte determinó en el caso de la ley electoral que sí era inconstitucional, pero como ya había iniciado el proceso, ya no podían cambiar las reglas. Claro. Entonces se esperó, la resolución dice, terminado el proceso, este y este artículo son declarados inconstitucionales. Pero el fondo del asunto es por qué fueron declarados inconstitucionales. Ni siquiera fue por el fondo, fue por la forma, Manuel. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron muy rápido, porque no hicieron consultas y sobre todo porque lo que aprobaron los diputados es diferente a lo publicado en la sombra de Arteaga. Ese fue el argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exactamente igual que lo que va a pasar con el presupuesto. Lo que fue aprobado en la legislatura, lo que está en la Gaceta, no es lo que va a ser publicado en la sombra de Arteaga. Pero lo que nos tenemos que preguntar a los queretanos es por qué se hacen este tipo de acciones, y aquí hemos visto prácticamente ya algunas de ellas. ¿Y qué es lo que se puede hacer con este subejercicio de un volumen importante de recursos que viene arrastrando gobierno del Estado? No sé si entran dentro de esta cuestión de libre disposición o cómo es que se puede utilizar este recurso. Eso es precisamente la información que no se tuvo a la vista. Si, oye, esos 4.500 millones, lo que sí sabemos es que sí es dinero que se debió haber ejecutado y que no se ejecutó. Una parte debieron de haber sido recursos federales que podrían ser considerados como etiquetados y otros de libre disposición. Podemos especular que si son una mezcla entre los dos, pues tendrían que haberse ejercido en el 2024, porque para que un gobierno le sobre dinero, pues significaría que todas las necesidades del Estado están cubiertas, que tiene cero deuda, que todos tenemos agua, que todos tenemos seguridad, y entonces sí le podríamos decir a los queretanos, fíjense que de todo el dinero que recaudé, pues me sobró esto, y ya no hay en qué gastarlo, y me lo voy a llevar para el siguiente año. Esto ha sido recurrente, por ejemplo, en gobiernos de Acción Nacional en el pasado. Yo recuerdo mucho el caso de Francisco Garrido, que permanentemente ahorraba 1,000 millones de pesos al año. Y pensando bien, si cuando dices que se puede determinar con esto, pues uno pensaría que lo van a gastar en cosas que necesiten los queretanos en este año, ¿no? Pero también está el dato de que lo que hacía Francisco Garrido era que lo gastaba en época electoral. Entonces nosotros lo advertimos, la fracción parlamentaria del PT lo advirtió en tribuna, diciendo, no vaya a ser que estén haciendo su guardadito. Entonces, al no tener como un etiquetado específico de este recurso, se puede prestar a que tenga unos usos para otros fines, por así decirlo. Mira, tan curioso estuvo el presupuesto en lo que sí entregaron a la legislatura, Manuel, que yo te voy a decir que prácticamente la legislatura, los que votaron a favor, votaron nada. Eso es lo que decimos en finanzas públicas. ¿Por qué? Porque tú autorizas en qué gasta el gobierno del Estado, pero luego le ponen unos artículos al presupuesto que dicen que el secretario de Finanzas puede modificarlo cuando quiera sin pedir la autorización a la legislatura. Entonces, igual está el presupuesto del municipio de Querétaro, están igual muchos presupuestos que se han autorizado en los municipios de Querétaro. Es una moda engañar a los poderes legislativos, en el caso del Estado, y a los ayuntamientos, poniéndole un artículo que regularmente lo ponen en los transitorios, en donde dicen, bueno, sí estás aprobando este presupuesto, pero se faculta al secretario de Finanzas a realizar modificaciones, adecuaciones, transferencias, etcétera, etcétera, cuando lo considere necesario. Digámoslo en pocas palabras. Entonces, ¿de qué sirve que pasen un presupuesto por la legislatura del Estado si la legislatura aprueba que un solo funcionario pueda hacer lo que quiera con el presupuesto, ya sin pedir autorización a la legislatura? Dicen, y ahí cuando lo hagas,
pues ahí me informas, ¿no? Es demasiado poder para un solo lado, ¿no? Es demasiado poder. Es un acto prácticamente de simulación el tema del presupuesto, ¿no? Junto con otras cosas, ¿no? Realmente yo vi con asombro la declaración del Poder Ejecutivo diciendo que había diputados que estaban con el no en la boca, ¿no? ¿Recuerdan esa declaración? Haciendo una crítica a los diputados que votaron en contra de lo que proponía el Poder Ejecutivo. Pero hay cerca de ya 30 iniciativas puestas por la oposición en la legislatura del Estado y ni una sola se ha dictaminado. Ahora que el Partido de Acción Nacional tiene el control de las comisiones en la legislatura, ni una sola se ha dictaminado y por lo menos 5 de ellas tienen impacto en este paquete fiscal. O sea, se queja o se duele Acción Nacional de los diputados que votan en contra, pero sin embargo las iniciativas que pone la oposición en materia financiera, en particular las que puso sobre la mesa el Partido del Trabajo, Manuel Ceci, ni siquiera llegaron a dictaminarse. O sea, se les negó inclusive el derecho a decirles que no en el Pleno. Entonces me parece que los que tienen el no en la boca es el Partido Acción Nacional. También nos platicaba un poco acerca de cómo continúa este jaloneo por las reformas a la ley orgánica del Congreso del Estado. Vemos esta declaración del diputado Guillermo Vega respecto a que un exhorto, ¿no?, a que la oposición se desista de esta impugnación y saber su opinión respecto a esto. Mira, poniendo un poquito en contexto, poco antes de que terminara la legislatura, los diputados anteriores, los que estaban vigentes en ese momento, hacen una serie de cambios a la ley orgánica a la ley orgánica del Poder Legislativo, que inclusive desde afuera, desde la oposición, determinamos como actos de agandalle. Ya voy a salir y no tengo la mayoría, y entonces hago una serie de cambios. Entre ellos, ¿quién representa la Junta de Coordinación Política? Tradicionalmente la Junta de Coordinación Política es para el partido que más diputados tiene, lo cambia Acción Nacional y dice quien más votos tenga, tratando de conservarla. Y la encabeza, ingresando esta legislatura, el diputado Guillermo Vega, con esta reforma. Los actuales diputados interponen una acción de inconstitucionalidad que ya fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, hasta que ya ha sido aceptada, es cuando decimos como en el barrio, ¿no? A Acción Nacional le empieza a dar frío. Porque ya cuando se acepta por la Suprema Corte, quiere decir que hay algo que puede encontrar la Suprema Corte como inconstitucional. La primera declaración del diputado Memo Vega es decir, vamos a que esto se va a resolver en 1 año y medio. Pues no, señores, la última controversia, acción de inconstitucionalidad se resolvió en 5 meses, después de que fue interpuesta. Cuando yo leí la declaración del diputado Memo Vega, prácticamente no sabía si era el 28 de diciembre. Okay. Porque dice, oye, les vamos a catafixiar a los diputados de Morena y de la oposición. Los cargos, fíjate nada más cómo llegan los cargos de la administración de la legislatura, porque se desistan del procedimiento que tienen interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues yo creo que es el problema de no saber leer, porque prácticamente la ley no permite que, tratándose de leyes, una vez interpuesta la acción de inconstitucionalidad, los que la interpusieron puedan desistirse de ella. Y tiene una razón bastante lógica. Es como si tú denunciaras que algo está mal, Ceci, o que se cometió un acto malo. Tú no puedes ir después a decir a la Suprema Corte, fíjense que ya me di cuenta que no me di cuenta. Claro que la Suprema Corte tiene que seguir el análisis del asunto y no te puedes desistir de una acción de esa naturaleza, ¿no? Me parece que es un acto de desesperación porque están a punto de perder el control de la legislatura del Estado. ¿Qué expectativas se tienen ahora ya para la presente legislatura local? Bien lo mencionabas, en el pasado proceso legislativo hubieron muchas propuestas que ni siquiera se votaron, que simplemente no se dio la iniciativa o la propuesta de tenerlas en las comisiones. ¿Qué expectativas se puede tener para la 61 legislatura local? Mira, lo que el Partido del Trabajo ha estado pugnando es primero con el tema, antes de inclusive entrar con el fondo de las cosas, la forma, Manuel. O sea, no podemos o no pueden ellos estar legislando de esta forma, porque les han estado corrigiendo la plana en múltiples ocasiones. Yo creo que lo primero que se debe de entender es que ya no son una mayoría apabullante que puede hacer y deshacer, inclusive en perjuicio de ellos mismos, ¿eh? O sea, lo que les sucedió en el presupuesto, y que inclusive la diputada del PT decía que al gobernador que interviniera porque lo que le estaban haciendo es su presupuesto mal.
Lo que se estaban haciendo al Estado es su ley electoral mal. Entonces, ahora, ¿cuál es lo que viene para el 2025? Pues durante el mes de marzo tienen que estar la reforma constitucional en materia de judicial local. Recuerden que la disposición federal le daba a las legislaturas locales 6 meses para adecuar la legislación local, que fenecen el próximo 15, 16 de marzo de este año. Entonces, ¿cuál es el que debería ser el cuidado? Un llamado en particular a cuidar la legalidad de los actos de la legislatura. Que se aprovechen esas mayorías, si lo van a hacer, que lo hagan bien. Entonces, me parece que viene un ejercicio muy interesante legislativo, y sobre todo es que quienes dejen de tener el no en la boca, sea el Partido Acción Nacional, dictaminen las iniciativas que ha puesto inclusive sus propios aliados. Ahí está el diputado Polo Hospital con más de 20 legislaturas puestas en la mesa y no se le ha dictaminado ninguna. Y aún así vota y vota y vota acompañando al Partido Acción Nacional. Me parece que se les tiene que quitar el no de la boca y soltar las iniciativas, porque me parece que hay algunas ahí que sí van a beneficiar mucho a los queretanos. Perfecto, pues le agradecemos mucho, doctor, que nos haya acompañado en esta mañana en Presencia Universitaria y continuaremos dándole seguimiento a estos temas. Gracias, sí, Manuel. Gracias, reitero, feliz año y que disfruten su incremento de impuestos por parte del Partido Acción Nacional. Gracias y feliz año.